Buenos días, buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestros amigos de Energética. Es para mí un gusto estar hoy en el inicio de este primer live que va a comenzar a entregar los resultados de todo el trabajo de este ecosistema. Queremos aprovechar la ocasión para saludar a todos los medios de las distintas universidades y empresas que hacen parte de nuestro ecosistema. Y de paso, también saludar pues, a las instituciones que patrocinan este ecosistema, como son el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ICETEX, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y un saludo especial pues, al doctor Víctor Malagón, que sabemos que nos acompaña en esta primera edición. Hoy queremos iniciar nuestro recorrido contándoles cuál es nuestra actividad. Queremos contarles qué es Energética y queremos darles una idea inicialmente de uno de los primeros elementos que es relevante para nuestro programa. Hoy me acompañan como miembros de este ecosistema y directores de varios de los proyectos que tenemos. La ingeniera Ana Escudero de la Universidad Pontificia Bolivariana, el ingeniero Ricardo Mejía y el ingeniero Alejandro Velázquez, ambos de la Universidad de AFIT, ¿sí? Y todos profesores de las distintas instituciones. Para iniciar esta secuencia de transmisiones, pues queremos contarles un poco qué es Energética, y para eso pues vamos a ir mostrando pues, los distintos esquemas y qué representa nuestra institución. Anita, ¿me compartes por favor la...? Gracias. Primero contarles que Energética 2030 fue elegido como el mejor ecosistema científico dentro de la convocatoria 778 de ecosistemas científicos de Colciencias en el año 2017. En esta convocatoria tuvimos la ocasión de participar y concursar frente a un grupo de las más distinguidas instituciones del país y logramos llegar a tener la más alta calificación dentro de este sistema. Contarles que fue un esfuerzo muy grande, pero a la vez un esfuerzo muy placentero, reunir las instituciones que hacen parte de nuestro ecosistema. Energética 2030 está compuesto por 4 instituciones acreditadas: la Universidad de IA, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de AFIT y la Universidad de Ancla, la Universidad Nacional de Colombia. Y 4 instituciones que están haciendo sus procesos de acreditación en este momento, como son la Universidad de La Guajira, la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad de Sucre y la Corporación SECAR. También queremos contarles que en este esfuerzo nos hemos unido y hemos trabajado de la mano ya desde hace muchos años, pero el ecosistema, digamos, nos permitió consolidarnos bajo una sola sombrilla con empresas del grupo ISA, con la empresa XM y con Internexa, quienes participan de este proyecto. También queremos contarles que en este esfuerzo fue importante reunirnos con instituciones del más alto nivel investigativo a nivel internacional, instituciones de países como Alemania, como el Instituto de Investigaciones de Jülich, como la Universidad Tecnológica de Aachen, instituciones de Holanda como la Universidad de Delft y la Universidad de Eindhoven, instituciones de Bélgica como la Universidad Católica de Lovaina y el Energieville, instituciones de los Estados Unidos como la Universidad de Duke y la Washington State University, instituciones de Dinamarca como la Universidad de Aarhus, e instituciones de Suiza como la Universidad de Lausana. Y por último, no menos importante, de Canadá, la Universidad de Dalhousie y la Universidad de Zaragoza en España. Como pueden ver ustedes, hemos hecho un equipo que reúne los más altos estándares de la investigación a nivel mundial, y nuestro objetivo es desarrollar una estrategia integral para la transformación del sector energético colombiano, orientada a su confiabilidad, sostenibilidad social, económica y ambiental en el horizonte del año 2030. Hoy al mediodía pudimos ver una intervención del presidente Iván Duque en la cual hablaba de la importancia del futuro energético de Colombia, y para nadie es un secreto que definitivamente el futuro del planeta y el futuro energético van de la mano.
Si nosotros vemos el cambio climático, es posiblemente la realidad más urgente que tenemos en el planeta, únicamente interrumpida hoy en día por los efectos de la epidemia del COVID, pero sabemos que superadas esta contingencia del COVID, definitivamente el problema más grande que afecta al planeta es el problema del cambio climático. Necesariamente el desarrollo humano implicará un incremento en el consumo de energía en todos los países, pero necesitamos hacer un consumo energético que sea sostenible. De ahí la importancia que tengamos un cambio en la manera en que hacemos la producción y el consumo de la energía. Podemos ver, por ejemplo, que el consumo en el transporte, en edificios, será algo que crezca. En la industria tendremos también un crecimiento, ¿sí? En su cantidad total, pero en su cantidad porcentual veremos una reducción y de eso hablaremos hoy. También tendremos cambio en las fuentes de energía, se reducirá el consumo de los combustibles fósiles. Esta gráfica nos muestra cómo será hacia el 2050 y tendremos un aumento en la participación del fotovoltaico y de lo eólico. Vemos también un cambio radical en la distribución de la canasta energética, con un salto impresionante del vector de la energía eléctrica, que pasará de ser el 19% a ser el 49%, y un aumento significativo de elementos como la biomasa y la reducción del carbón, el gas natural y el petróleo. Por eso hoy quiero pues, que en nuestro panel de hoy, en nuestro grupo de hoy, pues vamos a tener el gusto de hablar de estos temas, ¿sí? Y nosotros vamos a comenzar a ver cuál va a ser la transformación que vamos a tener dentro de estos distintos elementos que van a generar este cambio de paradigma en la generación de la energía y en el consumo de la energía. Por eso vamos a estudiar cómo será el mercado energético colombiano hacia ese futuro, vamos a estudiar cómo va a ser la generación, vamos a estudiar cómo va a ser el consumo, de la generación, las nuevas fuentes, cómo va a ser el consumo y es cómo vamos a cambiar algunos vectores que teníamos en los cuales antes utilizábamos combustibles fósiles y ahora la electricidad comenzará a jugar un rol, pero también otras formas de manejar el mismo consumo. Vamos a trabajar y vamos a ver entre los temas que tenemos el contexto, y en el contexto vamos a tener cuál es la política con la que se maneja el sector energético, cuáles son los escenarios futuros y cómo van a ser los aspectos sociales de esas nuevas formas de energía. Hablaremos también de la tecnología que permite hacer la gestión de las microredes, hablaremos de estos elementos. Y en la generación, por supuesto que hablaremos de esas nuevas fuentes no renovables, fuentes renovables no convencionales, como lo son la biomasa, la solar y la eólica. Hoy queremos enfocarnos fundamentalmente en estos elementos relacionados con los temas de consumo, y por eso tenemos hoy como, no puedo decir como invitados, porque realmente son de la casa, ¿sí?, a 3 investigadores que dirigen 3 de nuestros proyectos más importantes. Tenemos a la ingeniera Ana Escudero, quien trabaja y dirige el estudio de las maneras en que se consume la energía y cuál va a ser la transformación de ese consumo y de esa generación. Vamos a tener un nuevo paradigma de consumo, vamos a tener un nuevo paradigma de generación distribuida, y eso va a cambiar definitivamente quiénes serán y cómo se comportarán esos actores. Ana nos va a contar hoy cuál va a ser esa transformación. Alejandro nos va a contar o nos va a hablar hoy de cómo cómo las construcciones, los edificios, son una parte importante de los consumidores de energía, bien sea por la climatización o bien sea por las tareas relacionadas con la construcción misma de los edificios, y cómo pueden ser también fuentes generadoras de energía. Entonces nos va a contar cómo se puede hacer construcción energéticamente sostenible. Y no menos importante, el profesor Ricardo Mejía nos presentará los impactos en la movilidad. Nos va a hablar un poco de movilidad eléctrica, no solo de la movilidad eléctrica terrestre, nos hablará de la movilidad eléctrica fluvial. Por eso queremos hoy darles a ustedes un panorama, e inicialmente vamos a comenzar a hablar de cómo es ese nuevo mercado, cómo vamos a tener esa nueva perspectiva de ese nuevo mercado, y para eso queremos escuchar lo que tienen cada uno de ellos para decir. Comenzamos con Ana. Gracias, Jairo. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta transmisión y pues a mis compañeros panelistas.
Me corresponde entonces a mí contarles un poco en el contexto del mercado, que es lo que mencionaba Jairo, que pasa en este momento en el sector y en lo que tiene que ver con eficiencia energética en el país. Nosotros realizamos una revisión de qué eran esas metas que se había planteado el país en ahorro, en el PROURE que nos cubre de 2017 a 2022 y tenemos una meta neta de disminuir en un 9% el consumo de energía. Es importante resaltar acá que estamos hablando no solamente de energía eléctrica, sino que Energética 2030, cuando hace referencia a la energía, es todas sus formas, ¿cierto? Los combustibles, pero también las renovables y claramente la energía eléctrica, pero es en la dimensión amplia del concepto de energía. El sector industrial representa un porcentaje importante, 42% del uso de electricidad en el mundo está relacionado con el sector industrial y esto corresponde a una tercera parte de las emisiones totales de CO2. Entonces hay un potencial muy importante desde este sector vía tecnología, vía buenas prácticas, vía gestión e inteligencia de datos de disminuir ese consumo más o menos entre un 26 y 32%. En ese concepto que mencionaba ahora Jairo, en el que el consumidor empieza a tener un rol más activo, estamos pasando de tener un rol pasivo, simplemente ser un usuario que consume una energía y no tiene posibilidades de intervenir, aparece este concepto de prosumidor, y es esa demanda que es activa, que puede ser muchas vías. Una de ellas es la generación de energía. La generación distribuida entonces en Colombia en este momento, de acuerdo con lo que reporta el ministerio en una reciente presentación de información de datos de operación, estábamos hablando de 478 proyectos activos con una potencia de 163 megavatios instalados. En el inventario que hicimos en Energética 2030, en el proyecto 1, digamos haciendo un rastreo mucho más en quiénes son los que están desarrollando los proyectos, no necesariamente todos, digamos, están registrados, encontramos un valor superior. Estamos hablando de 1.038 proyectos en operación con capacidad de 474 megavatios. Y las proyecciones que tenemos ahorita con proyectos aprobados y en desarrollo en este momento registrados en la UME nos está dando pues valores interesantes de crecimiento. En este mapa se ve pues como una cobertura en cómo están distribuidos en el país esos puntos donde se está dando la generación distribuida, sea autogeneración a pequeña escala, autogeneración a gran escala, los sistemas de cogeneración que hacen aprovechamiento de los desechos de energía térmica para mejorar la eficiencia. También incluimos acá como referencia, porque realmente en el país no lo consideramos tanto generación distribuida, las plantas menores. Entonces, el usuario puede responder y ser activo generando energía y vendiéndola también a la red o inyectándola a la red. Pero otra manera de participar es lo que se conoce como respuesta de la demanda, que es cambiar los patrones de consumo, o modificar sus dinámicas como respuesta a algunas señales de precio del mercado. La única experiencia que tenemos en este momento en el país fue lo que vivimos con el niño 2015-2016 en el programa de Apagar Paga. En ese momento, entonces, con esta gráfica que nos comparte XM es una de las empresas aliadas del ecosistema y participa en el proyecto 1, se evidenció que hasta en 1.3% de la demanda total fue posible reducirla y modificarla por patrones de respuesta. Entonces, esto fue lo que mostró y evidenció que sí hay maneras en las que si se incentiva de manera adecuada y se dan las señales claras, el usuario tiene la posibilidad de responder, de participar y modificar lo que ocurre en el sistema. Hay todavía muchos aspectos por afinar. Con esta experiencia precisamente se aprendió bastante, ahorita tanto lo mencionamos en los aspectos regulatorios, pero por ejemplo en esta gráfica se ve que la dificultad que ocurre con la respuesta de la demanda hoy es que
como se hace con base en lo que se conoce como la línea base de consumo, que es el histórico de los últimos 105 días, eso a veces genera algunas desviaciones con lo que efectivamente se espera que se pueda desconectar. Entonces, acá vemos que uno es lo que se planea, lo que se entrega como disponible, otro lo que se programa y la línea roja lo que efectivamente se liquida. Eso entonces es lo que tanto en XM como en el proyecto hemos estado trabajando para proponer cuál puede ser ese mecanismo que no sea solamente en momentos de que se alcance el precio de escasez, sino que pudiese ser un mecanismo permanente. Y cuando nos preguntan, bueno, ¿de qué tamaño es el mercado de eficiencia energética en el país? ¿Cierto? Eso sí es algo que se haya dinamizado en los últimos años. Nosotros encontramos más de 80 empresas que trabajan actualmente en el modelo ESCO o en el modelo de gestión integral de la energía y remuneración por ahorros, en proyectos de generación distribuida. Entonces, creo que en el país, Jairo, sí, en términos de eficiencia energética, de generación distribuida, estamos en una fase avanzada comparado pues con lo que posiblemente teníamos hace unos 20 años. Y esas tendencias es lo que estamos trabajando en el programa Energética 2030, van a incrementarse de manera considerable para los próximos años. Ana, muchas gracias. Ahora Alejandro nos va a contar cuál es el entorno de ese mercado cuando lo vemos desde el punto de vista de la construcción. ¿Cuáles son las oportunidades que hay? ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías? ¿Qué se puede hacer en temas de edificación y construcción sostenible? Alejandro. Claro que sí, Jairo. Muchas gracias en primer lugar a todos los que nos están escuchando. Un saludo para todos. Sé que desde Facebook, desde Twitter, de las diferentes redes nos están acompañando y pues este es un tema de gran orgullo para todos nosotros que este tema de sostenibilidad nos haga converger a todos hacia un mundo mejor. Alrededor del tema de energía es indiscutible hablar de la sostenibilidad. Por eso quiero empezar con esta imagen, y porque cuando hablamos de eficiencia energética no solamente es importante hablar de tema energético, sino de tres ejes importantes. Un tema es el ambiental, el segundo tema o eje es el social, y el tercero es un tema económico. Si alguno de estos tres ejes o patas falla en el sistema, no estaríamos logrando obtener una edificación sostenible. Desde lo ambiental, también es importante no enfocarnos solamente en el tema energético, sino también en el agua y en los residuos. Indirectamente, estas dos líneas de trabajo, el agua y los residuos, pues son insumos que requieren un gran consumo de energía. Por ejemplo, para generar un metro cúbico de agua potable se requiere una gran cantidad de energía. Entonces, la reflexión que debemos de hacer allí es, hay zonas en donde probablemente no haya un buen acceso a energía solar, y probablemente con un buen aprovechamiento de las aguas residuales se tenga un mayor ahorro energético a que si nos fuéramos por una línea de una instalación de paneles solares en el techo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de reflexiones son importantes de hacer en lo que respecta a este primer eje, que es el ambiental. Por eso en el proyecto 02 de construcción energéticamente sostenible pretendemos tener una mirada muy holística de nuestra riqueza geográfica en nuestro país, y haciendo, digamos, que una diferenciación en los principales tres pisos térmicos: el cálido, el templado y el frío, que es donde se concentra la mayor cantidad de nuestra área territorial y de nuestra población. Y entender que cada una de estas zonas térmicas tiene sus propias características, y cómo intervenir la construcción sostenible en cada una de estas zonas térmicas será bien importante para lograr esta sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Desde lo social,
la vivienda que se debe estar diseñando debe ser accesible para todos los estratos, debe ser un tema incluyente, así como también desde el punto de vista económico debe ser algo asequible, que las personas estén en capacidad de acceder a ellas. De igual manera, o sea, podemos tener unos muy buenos esfuerzos desde el punto de vista ambiental y tecnológico, pero si dejamos que alguno de estos tres ejes, de estos otros dos ejes, falle, pues no estaríamos logrando una buena sostenibilidad y sobre todo incluyente. Recuerden que esto debe ser un tema que nos competa a todos sin exclusión de estrato. Tenemos también una mirada, es importante hacer una mirada muy holística. Usualmente uno mira la construcción o el consumo energético solamente cuando está en operación. No obstante, también la sostenibilidad la debemos de obtener y mirar desde la misma fase de diseño de las edificaciones, desde su construcción, desde el transporte que se requiere de los materiales para ponerlos en el lugar de la obra. Todo esto afecta a la sostenibilidad o esos puntos que se requieren para obtener hoy en día, por ejemplo, los sellos de calidad y de sostenibilidad como LEED. Entonces, el ciclo de vida de la construcción cada vez es más importante mirarla tanto desde su concepción como su operación, como su final o su destrucción para el reciclaje de sus materiales. Entonces, también el ciclo de vida de la construcción es imperativo tenerlo en mente. Para darles una cifra y en el horizonte 2030, que es lo que, digamos que el primer frente que nos retamos a hacer aquí en Energética 2030, tenemos ya 3.2 millones de viviendas pronosticadas, lo cual representa una población de 7.4 millones de personas. La pregunta es, ¿y cómo vamos a construir esas viviendas? Si en realidad vamos a implementar en ellas pues, todas estas buenas recomendaciones alrededor de la sostenibilidad. De tal manera que eso es una cifra bien importante. Ningún colombiano se excluye de la palabra vivienda, pero que la construcción es, dentro del sector energético, uno de sus principales pilares, porque cada uno de los ciudadanos colombianos pues tiene que ver con ella. Siguiente diapositiva. Bien, alrededor de, entonces, para pensar en esas 3.2 millones de viviendas, ¿cuáles son las barreras que usualmente se encuentran los constructores, los arquitectos? Para eso me parecen bien interesantes estas cifras de un reciente estudio. Esto fue elaborado alrededor de unos 2.100 participantes de 20 países, entre ellos Colombia, y allí se encuentra que el mayor obstáculo es la inversión inicial alta, ¿cierto? El costo de las tecnologías, el costo de transporte. Pues Colombia allí la tenemos en el top 5 de estos 20 países como la principal barrera de la construcción sostenible. De tal manera que allí tenemos pues que hacer altos esfuerzos, así también como en la falta de apoyo e incentivos políticos, en donde aquí Colombia lidera este top 5 con un 49% de quienes respondieron a la encuesta presentaban este factor como un tema de barreras de la construcción. Como también tenemos unos factores motivantes, ¿cierto? En la siguiente diapositiva podemos ver que la demanda del cliente, cada vez los ciudadanos piden más implementar diferentes tipos de tecnologías ecoamigables, ¿cierto? No necesariamente desde el punto de vista de generación, sino también de que los productos o los electrodomésticos tengan un consumo de energía menor. De igual manera, las regulaciones ambientales, lo que desde
desde la política nos están demandando en los diferentes decretos y regulaciones. Es un factor motivante a cada vez implementar más buenas prácticas hacia el diseño sostenible. El mercado también es otro principal motivante. De hecho, el solo hecho de implementar medidas ecoamigables hace que una edificación gane, se evalúe, ¿cierto? Entonces, digamos que estos son factores motivantes y además de esto, los constructores, los arquitectos han encontrado otros beneficios, como los vemos en la siguiente diapositiva, tales como la reducción, por ejemplo, la reducción en los costos de operación. Más o menos se está obteniendo entre un 10 y un 20% de reducción en los costos operativos. Allí pues podemos ver en esta tabla en donde Colombia, pues rescato que aparece también en los primeros lugares en esta tabla, los principales beneficios que están encontrando las edificaciones sostenibles en Colombia tiene que ver con una reducción en los costos operativos. También allí hay un tema importante y es la salud de los ocupantes. Entonces este no es un tema solamente de reducción económica, de obtener unos costos, una reducción en los costos, sino también de incrementar la salud. En esta tabla podemos ver otros elementos que vienen, digamos que marginales, tales como la educación de los ocupantes alrededor de la sostenibilidad. Si bien Colombia no lidera este ítem como uno de sus principales beneficios, hay una oportunidad bastante interesante allí en educar a la gente alrededor del tema de sostenibilidad. Bien, siguiente diapositiva. Quería también socializar un poco bueno, y en Colombia cómo estamos en temas de edificaciones sostenibles. Estas son unas cifras algo recientes acerca de, bueno, un indicador de estas edificaciones sostenibles es el número de acreditaciones o certificaciones que se tienen. Hoy en día, por ejemplo, esta es en la página de la Cámara, del Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible, ya hay alrededor de unas 152.3 millones de metros cuadrados acreditados con certificación LEED y en camino vienen alrededor de unas 223. De tal manera que estamos avanzando y para ello nosotros, siguiente diapositiva, desde el proyecto 2, Construcción Sostenible, estamos apostando también con la generación de un prototipo de vivienda. Lo estamos haciendo en el piso térmico cálido, en la sede de Unisucre, que es uno de nuestros aliados. Lo estamos haciendo en el piso térmico templado, en la sede de AFIT de UPB en Medellín. Y lo estamos haciendo en piso térmico frío en la sede de Llano Grande de la Universidad de AFIT. Quería también pues mostrarles, pues este es un preliminar, un diseño preliminar de lo que estamos trabajando en el proyecto desde Energética 2030, lo cual nos permitirá probar diferentes tecnologías. Este es un instrumento de laboratorio de investigación magnífico que va a estar al alcance de investigadores y de la industria para probar en los diferentes pisos térmicos diferentes tecnologías, tanto activas como pasivas. Muchísimas gracias por este espacio inicial, Jairo. Alejandro, muchas gracias. Aquí tengo una ambientación perfecta, tal vez algunos escucharán al fondo un ejemplo de movilidad no sostenible, ¿cierto? Y bueno, quiero que hablemos hoy de movilidad sostenible, cuál es ese mercado en el transporte. Y bueno, para eso el profesor Ricardo Mejía nos acompaña hoy. Ricardo, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Jairo. Un saludo a los compañeros. Otra vez, pues, como introducción, creo que esta alianza, antes de entrar en materia, si me lo permiten, pues es una gran iniciativa que ha logrado juntar a tantas instituciones y tantos talentos científicos y empresariales, y creo que esto es algo que es bastante importante para poder hacer ese tipo de investigaciones en las que estamos trabajando de forma mancomunada. Entonces, quería resaltar eso, que es un gran valor agregado de esto. Entonces, entrando en materia en el tema de movilidad,
todavía algunos, digamos que de pronto no son conscientes cuando se habla de la sostenibilidad del transporte y cuando hablamos de la energía que utilizan los vehículos para moverse. Quería hacer un llamado pues a esta pequeña diapositiva donde, por ejemplo, para el transporte normalmente hemos venido de un mercado donde a través de los combustibles fósiles, en este caso el petróleo, hay un proceso de refinamiento que hace disponible la gasolina para que se utilice y haga una combustión ese vehículo. Entonces, digamos que siempre se ha visto la combustión desde el lado del vehículo y pocas veces se ve el tema de la combustión en el lado de la generación de la energía. Entonces, ahí es donde aparecen las otras fuentes de generación de energía, que hay muchas, no vamos a entrar a explicarlas todas, pero también es posible que yo tenga un vehículo eléctrico, pero la generación de esa energía no es limpia. Yo puedo tener otra vez derivado del carbón una generación de energía y si bien el vehículo es eléctrico, pues las emisiones del vehículo se reducen, pero de la generación no. Por eso es bien importante también entender la fuente de esa alimentación energética que nos hará mover, o en este caso también conecta, como vemos, para la parte de la industria y residencial, que es los temas que nos explicaban Alejandro y Ana. Entonces, en la siguiente diapositiva, si bien el sector transporte es bastante amplio, desde los pequeños vehículos eléctricos o bicicletas eléctricas hasta los pequeños vehículos, automóviles, camiones ligeros y grandes elementos de transporte, vamos a enfocarnos solamente en el punto de los vehículos, no porque sea parte del interés, sino para hacer una pequeña reflexión. De hecho, son números que dan una idea del crecimiento, además que es lo más, digamos, cercano a muchos. Entonces, cuando hablamos del vehículo eléctrico enchufable a batería, que es el verdadero vehículo eléctrico, hay varios tipos, hay híbridos, hay digamos, diferentes tecnologías. Importante, entonces, vamos a enfocar en ahorita les cuento de otros medios que también estamos trabajando en el proyecto, pero es para ver la curva de crecimiento. Es decir, si se fijan en esta gráfica, vemos como en el 2010 prácticamente no había nada, a tener casi 10 años después, cercano a la barrera a los 6 millones de vehículos en el mundo, y eso da una curva creciente bastante importante. Y Colombia, en la siguiente, porfa, vamos a ver que también pues hemos sido conscientes del tema. Colombia en este caso es líder en Latinoamérica en el tema de movilidad eléctrica, y en este mismo segmento pues hablamos de una relación bastante importante con respecto a otros países, que es muy fuerte también sabemos en Chile, República Dominicana, etcétera, etcétera. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que ya es en el mercado colombiano, con las cifras de Andemos, enfocado en el tema de automóviles y de carga ligera, vemos ese comportamiento. Obviamente, pues 2020 no es un referente porque es un año extraño, obviamente, pero vemos que la curva o el crecimiento es bastante elevada. Entonces, lo que dijimos nosotros es, como estamos hablando en este momento de energía, pues todos pensamos en que a futuro un gran parque automotor eléctrico pues genera unas inquietudes sobre los temas de consumo de energía. Y digamos que lo que hicimos acá como los primeros números muy, llamémoslo, alegres, cogimos esta curvita de crecimiento en Colombia y si quieres pasar a la siguiente, Ana, donde vemos obviamente ahí pues la disposición del mercado y tenemos una especie de proyección. De hecho, ahorita al final vamos a hablar un poquito de temas de regulación. Hay una meta declarada pues en el gobierno nacional, ahorita la vamos a mirar, de un número de vehículos a alcanzar. Entonces uno se preguntará si será una meta ambiciosa o no. Si yo simplemente cojo el comportamiento como está ahora, no cogemos la regresión o digamos, no la hagamos exponencial, sino que la hicimos polinómica de tercer grado para que nos diera algo relativamente moderado, y podemos estar hablando que para 2025 los vehículos eléctricos, nuevamente ligeros y automóviles, pueden ser más o menos el 8% de la cuota de mercado de vehículos, teniendo presente también que los vehículos han estado en deceso, digamos que pues es descendiente la curva de ventas totales, que ha bajado de más o menos 120.000 vehículos y se proyecta que más o menos para el 2030 esté alrededor de los 93.000 vehículos, y para 2030, perdón, haciendo esta proyección, que es la curva con la que veníamos, se puede pretender que más o menos el 28.3% de esos vehículos sea eléctrico. Entonces es un valor bastante interesante. Habrá que ver si las proyecciones se cumplen. Estas cifras, digamos que hasta 2019 era con la inercia normal que ya venía, es decir, la gente que está invirtiendo en esos vehículos a título personal por interés. El año pasado, pues ya sabemos que ahorita hablamos de eso, de la nueva ley que incentiva esto, entonces las proyecciones se espera que todavía crezcan más. Y si cogemos este mismo parque automotor, pasas a la siguiente, lo que hicimos fue como dijimos nosotros molestando con calculadora de legumbrería, como cuánto sería eso en consumo de energía. Y lo que dijimos es, en un estudio que habíamos hecho nosotros en la universidad, con unas encuestas de propietarios de vehículos eléctricos, se estima que alrededor de
3 veces a la semana se carga el vehículo. Si consideramos una carga, digamos la potencia de carga doméstica rondando los 3.7 kilovatios, con la capacidad de la batería la estandarizamos. Obviamente los segmentos son bastante distintos, por eso estas cifras no son totalitarias, sino que es para dar una idea, con una carga, una capacidad, perdón, de la batería de más o menos 50 kilovatios hora, proyectando, es decir, por la cantidad de vehículos acumulados en esas cifras que acabamos de ver, podríamos estar hablando que la contribución, digamos, a la demanda de energía difícilmente llega al 3%, ¿cierto? El 2.25% en el 2030, tomando las cifras de demanda proyectadas de XM y tomando esta proyección que acabamos de hablar de la venta de vehículos a como venimos ahora hablando. Y el otro tema es que el riesgo está en que la capacidad, digamos, de la red para que se conecten todos estos vehículos en simultáneo, ¿qué pasaría si se conectan todos? Entonces, devuélvete Ana, para un datico. En la anterior, si yo conecto, que es la curva azul, perdón, ahorita me equivoqué, era la curva roja, la contribución a la demanda es menos del 1%, perdón, sí, 3% me sonaba alto, menos del 1%, pero en la contribución a la potencia pico sí puede llegar a ser el 3%. Ahora bien, sabemos que ese tipo de datos, o sea, normalmente la demanda de energía, de hecho, de 2017 a 2018 creció 3%, o sea, es como la curva creciente normal. Entonces se encuentran valores que no son alarmantes, pero que también tenemos que prever y que prácticamente el proyecto energética está teniendo en cuenta, sin ser el enfoque, ahorita les cuento, el de la movilidad vehicular por unas condiciones específicas de la convocatoria. Entonces, ahora sí, pasando a la siguiente diapositiva, Ana. Entonces, la visión que teníamos en energética es ir más allá de la movilidad tradicional. Es decir, sabemos y hay proyecciones y entendemos la importancia de la movilidad en las ciudades, pero recuerdo mucho cuando estábamos formulando la propuesta, salió un comentario donde se pensó, venga, no miremos las ciudades principales, miremos cómo será la movilidad en Colombia en general, en ciudades intermedias, por ejemplo. Y fue cuando empezamos a mirar, ya a abrir mirar el tema multimodal, y obviamente pues había que hacer unos enfoques. Entonces decidimos irnos por unos proyectos que ya les voy a contar, pero era como mirar la movilidad como nuevo prosumidor, como lo explicaba Ana. La movilidad pues va a ser un gran consumidor, pero también se puede, digamos, apalancar por generación a través de fuentes no convencionales de energía renovable para que se pueda apalancar un poquito esa nueva demanda de energía y que sea todavía más, digamos, más de mejor impacto todos estos vehículos. Entonces, decidimos enfocarnos en ese tema. Y si pasas a la siguiente, Ana, en el caso específico de Energética 2030, si bien tenemos unos temas de análisis, como acabamos de mostrar, vehicular y de transporte, el enfoque está en tres, llamémoslo, lo que llamo una visión no convencional. Y esa visión no convencional es miremos otros medios de transporte, y cuando fuimos a analizar las ciudades intermedias, que fuimos a hacer trabajo de campo, obviamente se vio todo el potencial de la movilidad fluvial, como lo comentaba Jairo al principio. Hemos visto que hay soluciones que ya han salido, pero digamos que a partir de experiencias que hemos tenido previas en el desarrollo de vehículos solar, de vehículos eléctricos, aquí de corte nacional, ahorita cuento un poquito más del impacto de eso, pero es proponer soluciones para ello. Y aquí pueden ver, como comentaba Alejo en construcción, estos son unos renders de las propuestas de lo que estamos diseñando en la alianza. Estamos trabajando en una embarcación electrosolar de transporte público para movilidad fluvial en ríos, lanchas de alta velocidad, en el sentido de que no son las que van muy despacio, entonces tienen unos retos energéticos bastante grandes. Una estación de carga, que es la evolución de lo que llamamos la ceiba solar, que el profesor Alejandro aquí también ha trabajado previamente, que vamos a incorporar con estas nuevas demandas de energía para tener generación renovable en los nodos de recarga. Y estamos trabajando también en una conversión de motocicletas, porque el parque automotor ahora es bastante grande. Entonces, no solamente pensando en lo nuevo, sino que qué podemos hacer ya desde la óptica de emisiones, por ejemplo, en hacer una renovación de ese parque automotor, y obviamente eso generará también pues un consumo adicional de energía desde la óptica, en este caso de energética, pero también tiene su componente ambiental y social. Entonces, muchas gracias y ahorita volvemos al tema. Ricardo, muchas gracias por esa visión. Queremos igualmente invitarlos a que nos sigan por las redes sociales. Tenemos nuestro Twitter Energética 2030, tenemos en Facebook @Energética 2030, en LinkedIn también nos encuentran como Energética 2030, y por favor llenen las redes sociales con el hashtag La Ciencia Nos Mueve, Energética 2030 y La Energía Nos Conecta. Ahora vamos a comenzar a hablar de
que esta transformación nosotros hemos encontrado pues que está mediada por distintos elementos. De un lado hay unos elementos que hablan de una transformación tecnológica en términos de las fuentes de energía, pero también hay una transformación tecnológica que nos viene atravesando, que es la de la información. Entonces, para Energética 2030 no ha sido ajeno la oportunidad que presenta la información, particularmente frente a lo que nosotros conocemos como la intermitencia en las fuentes de energía, pero también la variabilidad que representan los hábitos de los consumidores. Entonces, ahora pues nuestros investigadores nos van a contar cómo los datos y la información pues dan una nueva perspectiva a estos retos, ¿cierto? Del prosumidor, a los retos de la construcción y a los retos de la movilidad. Ana, por favor, cuéntanos cómo van a cambiar los consumidores y qué hacen. Sí, Jairo, mira, nosotros desde la visión del usuario, cuando estamos diciendo que va a empezar a participar de manera más activa en el mercado, pues aparece el concepto pues de medición y la infraestructura avanzada en medición. Hay un proyecto pues bastante ambicioso en el país, unas metas de tener una cobertura del 75% de los usuarios con medidores inteligentes. Y en el informe que hizo la misión energética y que dice acá pues como lo vemos en la diapositiva, efectivamente para que eso ocurra es porque el usuario sí ve un beneficio específico, ¿cierto? El cambiar esa tecnología, porque también uno de los retos que vamos a ver ahora en los regulatorios, quién asume los costos de inversión en esa infraestructura. Si el usuario es el que va a empezar a participar de manera más activa, debe verse beneficiado. Entonces, si bien los medidores inteligentes son un habilitador, son eso que nos va a permitir tener información en tiempo real, incluso dependiendo del tipo de aplicación, envío remoto de datos, etcétera, y va a poder habilitar al usuario a conocer cómo está consumiendo y poder responder de manera, digamos, inmediata. Hay otros retos que estamos viendo y es que a veces son muchísimos ya los datos que se empiezan a generar. Entonces, el dato per se no nos permite a nosotros solamente tomar las decisiones. Lo que nosotros hemos empezado a revisar en el proyecto, también como Energética 2030, en este grupo tan grande de aliados, también trabajamos de la mano de Colombia Inteligente, que es quien también financiado por las y acompañado por las grandes empresas de energía y que son claves en este mercado. En un piloto, por mencionar el de Mcali, que cogió a unos de los clientes más representativos, sector comercial, una universidad, y se hizo ese piloto de instalar estos medidores, pero con la idea de efectivamente ver cómo se podía responder y modificar el patrón de consumo. En esas pruebas que se realizaron 86 eventos, se logró desplazar 458 kilovatios hora en un rango pues de 30 minutos y 2 horas, desplazando, digamos, controlando una capacidad total de 1.720 kilovatios. Entonces, esos pequeños experimentos donde teniendo los datos, teniendo el control automático, teniendo la forma y conociendo, que es lo más importante, conociendo el uso que se le da a la energía, no es lo mismo lo que se puede dar de respuesta de la demanda en un centro comercial, en una gran superficie, que en una industria, por ejemplo, en una planta textil. Entonces, en los retos grandes que estamos nosotros trabajando en el proyecto es cómo empezar a identificar no solo las líneas base de consumo, ese patrón que venía, y donde efectivamente se demuestra que se disminuye. Aquí, por ejemplo, vemos en esta gráfica el desplazamiento de cargas en un evento particular y cómo efectivamente es posible ahorrar energía solamente con este tipo de conocimiento claro de los tipos de consumo, de los datos y la respuesta inmediata. Entonces, en este piloto de Mcali creo que
pudimos contar con una información muy, muy interesante. Pero hay muchos más, hay muchos más. Justo este año, el premio Andesco a la eficiencia energética se le otorgaron a un proyecto que realizó Azimut de Energía y para este conglomerado de Pactia que agrupa varios inmuebles entre hoteles, centros comerciales, y se hizo un piloto, se gestionaron 30 inmuebles, se estaba midiendo en tiempo real iluminación, aire acondicionado, sistemas de bombeo, digamos todo lo relacionado con el consumo de energía. Esta empresa particularmente tiene una plataforma que va monitoreando en tiempo real, va haciendo pronósticos de cómo puede ser el comportamiento dependiendo de múltiples variables, por ejemplo, las horas del día, el nivel de radiación solar, el número de clientes o de usuarios que están ingresando a estos inmuebles. Y eso ha permitido hacer parametrizaciones, algoritmos que van proyectando y permitiéndole al usuario identificar potencial. Entonces, lo que hizo este proyecto es que finalmente con ese conocimiento no solo de los datos, sino también de lo que ocurre puertas adentro, se logró implementando acciones de control inteligente, algunos cambios en tecnologías de iluminación, instalando algunos sistemas de generación solar. Se lograron ahorros del 26% del consumo para unos montos pues de 1.500 millones de pesos al año, que creo que es algo representativo. Y es eso, es conocer cómo consumo, qué puedo hacer, qué patrones puedo modificar, y eso es respuesta de la demanda. Hay otras empresas en el país, ahora mencionábamos que efectivamente el mercado de la eficiencia energética y de la gestión de energía ya está en el país, E2, Elo, Intelmote, Synergy, hay muchas más empresas también que trabajan en esta vía, y claramente nosotros en el proyecto de Energética 2030, con nuestros estudiantes, con las personas que estamos formando, estamos generando capacidades para poder dar respuesta a estos retos que se vienen en el corto plazo. Por plantear también otro ejemplo, nosotros clásicamente en las industrias hacemos la planeación de la producción, ¿cierto? Los tiempos, la reducción de tiempos muertos, de duración entre un proceso y otro, y pues digamos los expertos en planeación de la producción, los ingenieros industriales o administrativos que les corresponde hacer ese ejercicio. Clásicamente lo más importante es concentrarnos en eso, en disminuir costos o disminuir tiempos, pero a veces era a costa de la energía, ¿cierto? Hacer ese proceso más rápido, hacer un arranque de una máquina, sobre todo, por ejemplo, una extrusora o un equipo que consuma bastante energía, era a costa de consumir más energía. Entonces, esto es un ejemplo en el que utilizando algoritmos genéticos nosotros podemos hacer un modelo, una proyección y optimizar esa planeación de la producción, balanceando ambos objetivos, tener una planeación de la producción eficiente con bajos costos, pero que no vaya tampoco en detrimento de la eficiencia energética. Y son algunos pues como de los ejemplos con los que nosotros podemos, teniendo datos y haciendo la correspondiente analítica, no son datos porque sí, hay que conocer los procesos, por ejemplo, identificar esas funciones de curvas de momentos de mayor eficiencia. Es muy dependiente del tipo de equipo, del tipo de proceso, y creo que es ahí donde hay un amplio panorama, y de hecho en el proyecto de Energética 2030 lo estamos abordando. Los retos importantes en el manejo de datos, porque no es simplemente tener medición segundo a segundo, sino tenemos el conocimiento y las herramientas rápidas para poder responder. Esas creo que son unas de las experiencias que en el sector productivo ya estamos viendo en el país, de cómo utilizar los datos, la medición en tiempo real y estas tecnologías para hacer gestión eficiente de la energía.
Ana, muchas gracias. Vemos que definitivamente para tomar decisiones conscientes tenemos que medir. Para tomar decisiones conscientes tenemos que conocer cómo se comporta nuestros distintos sistemas, bien sea construcciones, bien sea vehículos, bien sea la industria. Alejandro, cuéntanos qué pasa en las casas, en los edificios. Gracias, Jairo. No, pues en primer lugar, hablarles de qué pedacito de la torta le corresponde a la casa y a los edificios. De acuerdo a las cifras del Ministerio de Minas y Energía, estamos hablando que las edificaciones consumen alrededor del 22% de la energía, y esto pues estamos allí juntando todas las fuentes de energía. Si tomáramos solamente lo eléctrico, definitivamente las edificaciones tienen un porcentaje mucho mayor. Entonces allí hay pues, en la torta nos correspondería un pedacito bastante grande en donde tenemos un potencial grandísimo de aliviar el sistema energético nacional, así como también lo tenemos en el agua. Alrededor del 8% del consumo de agua se enfoca en las edificaciones. Claro, allí hay sectores como el agrícola que consumen unas cantidades bien importantes, y en donde seguramente habrá que tener alianzas que se enfoquen al ahorro de agua en un sector agrícola, ¿cierto? Similares a lo que estamos haciendo nosotros aquí con Energética 2030. Siguiente diapositiva. Bueno, y dentro de ese pedacito de torta es muy importante saber dónde hay mayor potencial también de reducir ese consumo energético. Entonces, vemos aquí que la refrigeración pues tiene un papel predominante, toda vez que nuestro primer piso térmico, entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar, pues es un piso térmico es cálido. Entonces, allí hay un consumo bien importante energético para lograr, digamos que un confort en los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, digamos que todas las medidas que se hagan en pro de ese confort no tienen que ser permanentemente con medidas activas. Activas quiere decir que consuman energía, por ejemplo, un ventilador, sino que también las podemos solucionar con medidas pasivas, que no nos agreguen un consumo energético para lograr ese confort. Entonces, con buenas prácticas de diseño arquitectónico, podremos cada vez ir reduciendo más esta barrita de refrigeración hasta que por lo menos se vaya viendo un balance entre todas, ¿cierto? Desde los prototipos habitacionales que les mostrábamos ahorita, estamos haciendo ese esfuerzo con los colegas de arquitectura, con la empresa Conbel, en que estos prototipos habitacionales integren todas las buenas prácticas de bioclimática para que esta barrita de refrigeración pueda ser un referente para la sociedad como resultado de este proyecto. En la siguiente diapositiva, expectativas de beneficios. Esto es bien importante, contrasta un poco también pues, con las cifras que nos mostraba ahorita Ana, y es cuánto esperan los actores de este mercado en ahorros al implementar alguna medida ecoamigable. Aquí hablamos del 10%, ahorita Ana con el estudio de Azimut estamos logrando cifras cercanas al 26%, eso es bastante. Y esto no es solamente con las edificaciones nuevas, sino también con las edificaciones a las cuales se les esté haciendo una repotenciación, ¿cierto? Entonces, también ese es el llamado a renovar las edificaciones actuales, integrando nuevas tecnologías y mejores prácticas del consumo. En la siguiente diapositiva, también este dato me llama muchísimo la atención, y esto es un estudio que se hizo, ¿qué tanto le ahorraría al gobierno si en 800,000 viviendas se tomaran medidas ecoamigables? Estamos hablando de 160,000 millones de pesos en un año.
adoptando este tipo de energías, de medidas, perdón, tanto alrededor de la energía como alrededor del agua. Entonces, debemos de ver también toda esta estrategia como que va a brindar unos réditos de cifras muy significativas y que le estarían permitiendo al gobierno eventualmente destinar estos dineros para otras cosas de tantas que necesita nuestro país. Por último, quería aquí hacer también mención de que las edificaciones, esta barrita, digamos que así explicada muy someramente, en primer lugar, las edificaciones tienen el mayor potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo segundo, el color naranja significa que el costo de reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero son las más baratas de todas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque en la agricultura pues hay unas inversiones mucho más altas con otras fuentes de energía, mientras que en las edificaciones tenemos un potencial de reducir una gran proporción de los gases de efecto invernadero a un menor costo. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Siguiendo pues en esa línea, tal vez el elemento que más tecnología y que hace más tiempo viene tomando mediciones acerca de qué hace, cómo opera, son los automóviles, ¿sí? Y en general los vehículos. Hace 20 años era inconcebible tener un sistema de controlador o un controlador siquiera digital en un vehículo. Hoy en día un vehículo puede tener fácilmente 20 o 30 microprocesadores a bordo. Eso le da la opción pues, de medir, eso ha generado una mayor seguridad, pero hoy en día es algo que se puede explotar para tener una mayor calidad, una mejor calidad en el uso de la energía. Ricardo, hablemos de los datos de los vehículos. Claro que sí, Jairo. Como lo estabas mencionando y como todos sabemos, realmente el vehículo eléctrico es, como dice ahí en la diapositiva, es una mina de oro en el sentido de es una pieza de tecnología rodante. Entonces hoy todas las condiciones están dadas. De hecho, inclusive las tecnologías en los vehículos ha ido creciendo obviamente desde que se enciende con chispa eléctrica hasta que tenía para encender el cigarrillo, a cuando el GPS pasó de ser tecnología militar a poder ser utilizado en esto, a lo que tenemos hoy en día, que prácticamente es la posibilidad de capturar toda la información del vehículo para la toma de decisiones. Entonces yo creo que eso no es un misterio para nadie, que es realmente la gran posibilidad. Y eso ha abierto mucho las puertas, obviamente, para el tema de la conducción autónoma, para el tema de la misma inteligencia de los vehículos. Los vehículos inteligentes es una realidad también muy inminente. Y no solamente está la inteligencia al interior del vehículo, sino la comunicación entre vehículos o la comunicación de vehículos con la infraestructura o infraestructura con infraestructura, para que se tenga una visión global de la movilidad también. Y eso también ya está pasando. Entonces, de hecho, a través de dispositivos muy sencillos, uno ya puede hoy en día capturar muchas de las variables de un vehículo y digamos que es lámina de oro. De hecho, en la siguiente diapositiva, hubo un estudio de una consultora que es CB Insights, que trabaja muchos temas de movilidad. Y esto es un pequeño panorama pues, a nivel internacional de spin-offs, o sea, empresas recién creadas para trabajar alrededor de los vehículos alimentada con datos. Y hay desde temas, desde seguridad, desde buscar el taller más cercano, desde proyecciones de mantenimiento, gestión de la batería, sobre todo en los temas eléctricos. Todos sabemos que ese es el bien más preciado, y ahorita hablamos un poquito de eso en el sentido de que los vehículos eléctricos, de hecho, si se fijan, como veíamos en las diapositivas que yo presentaba ahora, solamente considerando la gama de vehículos y vehículos ligeros, ya hablamos casi del 1% de la contribución a la demanda, en la que mostraba Jairo del International Renewable Energy Agency, es del 2% más o menos toda la movilidad hoy, o 2016, a ¿cuánto por ciento? 22%. Era la primera gráfica que mostraba Jairo, realmente va a ser un gran consumidor de energía. Entonces ahí hay también que buscar eficiencias, y esas eficiencias se buscan a través de las dificultades, digamos, en el consumo de energía, porque hoy en día un vehículo eléctrico se puede, digamos, hacer una estrategia de recarga.
Hoy en día todo el mundo cree que yo compro el vehículo, llego por la noche a la casa y lo pongo a cargar. Y resulta que eso realmente no es óptimo. Es lo que hablábamos ahora. Si yo pongo todos los vehículos a las 6 de la tarde, 7, que todo el mundo llegue a la casa y lo conecta, eso es un gran pico de demanda, sobre todo en los donde hay más consumo. Entonces, realmente hay que tratar de aplanar esa curva, generar esa tranquilidad de que se pueda cargar en otros lugares, y es donde cobra mucha relevancia el tema de las estaciones de carga y las estaciones de carga públicas o privadas, pero externas, que no sean la carga doméstica. Y ahí hay un gran trabajo para hacer para poder articular con datos esas necesidades de movilidad, esas necesidades de conducción, que ya se tienen incluso con muchas plataformas. Ya hoy en día uno pone en cualquier plataforma para dónde va, para mostrarte la ruta. Yo ya podría saber con mis patrones de consumo, aprender dónde y cuándo podría y necesitaría cargar. Es más, ya está empezando a suceder un fenómeno en Estados Unidos, y por ahí hay un video muy interesante en YouTube de una estación de recarga de Tesla, que está como en una vía entre, no sé, entre California y Las Vegas, creo, con una fila de por ahí 30 Teslas esperando para ser cargados. Entonces, luego va a pasar ese fenómeno. Cuando ya estemos todos haciendo fila para ir a recargar, eso no es necesario. Hoy es día estamos a ciegas, pero eso se puede todo se automatizar y hacer inteligencia a través de los datos. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, ya de hecho hoy en día hay bastantes empresas que tienen disponibilidad, como ustedes podrán ver acá, con pequeños dispositivos adicionales. Obviamente, al interior de los vehículos ya hay computadores a bordo, hay muchísimos sensores. Obviamente eso hoy en día es información para, digamos, la mecánica y el mantenimiento del vehículo, pero ahí hay que empezar a hacer alianzas entre los fabricantes, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, los usuarios, porque en toda esa información hay mucha posibilidad de poder incluso tomar mejores decisiones de movilidad en general. Incluso hay movimientos de Open Data para movilidad, como hacer bancos de datos en las ciudades para que los diferentes entes decisores puedan tomar decisiones, y eso pues es un trabajo que todavía falta mucho. Todos sabemos pues que aquí también hay un tema de los datos y todo ese tema que conlleva, digamos, todas estas nuevas tecnologías, pero tecnológicamente hoy en día es bastante posible. De hecho, ya hay algunas empresas que lo hacen para vehículos, que lo hacían para flotas de vehículos a combustión, ya lo hacen para vehículos eléctricos. Aquí hay un par de ejemplos. De hecho, en particular con Geotab tenemos un convenio precisamente para explorar todas estas tecnologías. La siguiente diapositiva también muestra otras empresas que prácticamente, yo teniendo la posibilidad de monitorear los vehículos, yo puedo recoger información de ellos, puedo empezar a analizarla. Espérate que se nos fue la diapositiva. Entonces puedo analizar esa información para la mejor toma de decisiones. Yo puedo ver prácticamente desde un mapa de la ciudad donde están todos los vehículos hasta ver las rutas más saturadas, etcétera. Y por ejemplo, este caso de Flip the Fleet, que es una empresa en Nueva Zelanda, es bastante interesante porque ellos lo que hacen es que le ofrecen a los usuarios, venga, nosotros le ponemos el dispositivo, porque es que ya en costos, incluso eso va a ir bajando, pues van a ser cada vez más económicos, le ponemos el dispositivo, pero vamos a monitorear el vehículo. Obviamente le damos a usted información interesante de la degradación de su batería, el verdadero estado de recarga. O sea, ofrecen unos servicios bastante interesantes, y yo creo que este es un concepto bien interesante que aplica en varias partes, obviamente. Y digamos que de cara a eso, se pueden generar estrategias. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, conozco dos casos, una del gobierno chino en este caso, donde también se puede empezar a predecir cuándo va a pasar algo según los históricos. Obviamente ya entramos en el dominio pues de la analítica, del big data y todo esto, pero es el futuro. Digamos que el tema de datos es la solución tecnológica casi que está dada en los vehículos, y ahora todo lo que viene es pues llevar esa información prácticamente a un centro de trabajo computable para poder monitorear y hacer analítica sobre ello. Y hay otro caso que no lo tengo acá, pero es en Corea del Sur también, con flotas de taxis que permiten hacer ese tipo de cosas. Entonces, en energética, en un proyecto complementario, si bien energética no tiene el foco de vehículos, ya tenemos dispositivos, data loggers, para poner en vehículos que se pueden conectar a un vehículo de ciertas referencias, obviamente, eléctricos, y estamos empezando a recolectar ya información de esos vehículos. De hecho, a los oyentes de las redes, si alguien tiene vehículo eléctrico y le interesaría, me pueden escribir rmejiag@eafit.edu.co para que podamos monitorear los vehículos y miremos, porque hay muchas incertidumbres en el caso, por ejemplo, hablando de eficiencia de energía, en la degradación de la batería. Entonces, realmente eso depende pues de las estrategias de recarga que yo haga, si yo cargo mucho, poquito, muy seguido, de cómo conduzco. O sea, si yo soy un conductor agresivo o suave, también tiene influencia en el tema de la degradación de la batería.
La topografía, sabemos obviamente que Medellín es una ciudad con una topografía más compleja, por ejemplo, que Bogotá, entonces aquí las condiciones de degradación son diferentes y eso pues hay que empezar a entenderlo. Un mismo vehículo se puede comportar de forma distinta o sus baterías se pueden comportar de forma distinta. Y aunque la batería es hoy en día el elemento más costoso de los vehículos, que por eso hay que cuidarla tanto y los datos ayudan para eso, pues es una tecnología que ha bajado bastante de precio y que por eso ha ayudado, digamos, a la proliferación pues o masificación de los vehículos y que seguirá bajando. De hecho, la proyección, tampoco la tengo acá, pero la proyección va a hacer que sea todavía mucho más económico más adelante y un gran brinco lo dio pues Tesla con el tema de la Gigafactory, que se dio cuenta que por ahí era uno de los grandes inhibidores para la compra de esto. Y para finalizar el tema de monitoreo, pues en energética, en los proyectos que les comenté en la diapositiva anterior, uno de los intereses y uno de los objetivos del proyecto es precisamente, si le das un clic, porfa, Ana, es precisamente monitorear este sistema multimodal. Entonces ya tenemos estos elementos, están en proceso de diseño y estamos trabajando también con un grupo de colegas en el tema de la plataforma de monitoreo para poder tomar decisiones, ver comportamientos, entender y eventualmente o desde el proyecto proveer datos adicionales de los que ya se tienen de la movilidad vehicular a lo que llamamos la movilidad no convencional, que también es un eje de desarrollo y de hecho la movilidad fluvial es de gran potencial en Colombia, digamos por los ríos. Además que en Colombia, que se me olvidó mencionar al principio cuando expliqué las fuentes de energía, la matriz en Colombia pues es relativamente bastante limpia, creo que es la sexta más limpia en el mundo y eso lo que hace es que la energía eléctrica en Colombia es bastante más limpia, o sea que un vehículo eléctrico acá es menos contaminante o menos es más amigable con el medio ambiente que respecto a ese mismo vehículo en otros países donde su matriz tiene mayor contribución de los combustibles fósiles. Gracias. Ricardo, recordemos a nuestra audiencia la posibilidad de que nos presten sus datos, los datos de su vehículo a rmejiag@eafit.edu.co, ¿sí? O también pueden escribirnos a través de nuestras redes, ¿sí? En Facebook, Twitter, LinkedIn o a través de nuestro portal de Energética podemos contactar a Ricardo si queremos participar de esos datos. Recordemos que Energética 2030 es una iniciativa que reúne a 280 investigadores alrededor del mundo, 8 países, 8 universidades, 3 empresas, 12 instituciones a nivel internacional del más alto nivel. Continuamos hablando y vamos a llegar a un punto muy importante, es cómo puede facilitarse la transición. Las transiciones generalmente no son un tema que se pueda dejar al mercado, porque los mercados actúan sobre generalmente la utilidad en el corto plazo. Las decisiones de las transiciones energéticas y en general toda transición tecnológica tiene un costo y ese salto debe ser estimulado a través de los estados, de los gobiernos que deben crear un contexto regulatorio que debe favorecer estos elementos. Hoy nuestros investigadores nos contarán cómo es el contexto regulatorio en estas 3 partes. Si bien tenemos otro Facebook Live dedicado solamente al tema regulatorio, pero bien vale la pena ver en específico, ¿sí? En estos 3 temas que estamos trabajando hoy, ¿cierto? En el nuevo consumidor o el prosumidor, como lo estamos llamando, ¿sí? En la construcción y en la movilidad. ¿Cuál es el contexto regulatorio? ¿Qué tenemos hoy en día que nos favorece? También invitamos a nuestra audiencia en las redes sociales, que ya estamos acercándonos al centenar, que nos acompañen, nos hagan sus preguntas, ¿sí? Al final tendremos un pequeño espacio para responder algunas de sus preguntas y que nos permitan de alguna manera resolver parte de esas dudas que podemos tener en esta transición. Es el objetivo de nosotros como Energética 2030, favorecer esa transición y ustedes como ciudadanos, como audiencia, pues son partícipes de ese proceso. Ana, cuéntanos. Sí, Jairo, en el contexto regulatorio voy a detenerme puntualmente en generación distribuida y respuesta de la demanda, que es lo que hemos abordado en el proyecto 1. Yo creo que el gran impulso lo tuvimos en el 2014 con la ley 1715, que fue la que empezó a marcar el norte frente a esa participación activa de la demanda. Antes de esto,
digamos que los mecanismos en los que el usuario podía dar algún tipo de respuesta a participación estaba con bastantes restricciones. Por ejemplo, la autogeneración y vender excedentes de autogeneración no era posible. O digamos, tenía un condicionante importante, casi que solamente para algunas plantas de cogeneración. Pero creo que este primer impulso de la ley 1715 y toda la regulación que se derivó de ella es la que ha empezado a dinamizar la participación de los usuarios. Puntualmente la 030, la resolución 030, ya empezó a poner explícito cómo yo desde mi apartamento, desde mi casa, desde mi universidad o incluso lo empezamos a ver también mucho en centros comerciales, en edificaciones, podíamos empezar a instalar generación, digamos lo más convencional que se ha visto ahora ha sido con energía solar, para empezar a inyectar al mercado, consumir para consumo propio en algunos de los momentos, pero también si quedan excedentes, poderlos vender al mercado. Entonces, acá en esta línea de tiempo, pues se detallan algunos de esos hitos, esos momentos importantes que nos han permitido ir creciendo, pero todavía falta. Los invito a que visiten también la página donde está el informe de la misión energética, donde se ponen también algunos retos ahí importantes frente a los aspectos regulatorios y a que nos acompañen en el Facebook Live, en el componente de regulación que ahora compartiremos las fechas. Uno de los retos más importantes que nosotros identificamos en el proyecto de Energética 2030 es que los esquemas que hay hoy de participación de la demanda tienen un condicionante, por ejemplo, la demanda desconectable voluntaria, y es que es solamente cuando hay en momentos en los que se alcanza el precio de escasez. Ahora se los mencionaba, cuando tuvimos el niño 2015-2016, allí se disparó, pero tendría que ocurrir, llegar como a ese límite para poder acudir a la participación de los usuarios. Entonces, todas las propuestas, tanto las que nosotros hemos venido trabajando como algunas que en otros contextos se han trabajado, apuntan a eso, apuntan a que tenemos que hacer, abrir el esquema de participación no solamente cuando estemos en condiciones de escasez, pero eso nos trae muchos retos porque la línea base de consumo en cada uno de los usuarios empieza a ser un tema de interés, y lo que se establece ahora, como les mostraba también en la gráfica anterior, no necesariamente permite hacer proyecciones de cómo puede ser la respuesta en los tiempos en los que se requiere. Otra propuesta muy, muy importante y muy necesaria ya es el tema de las tarifas horarias. Si nosotros estamos haciendo generación distribuida con solar, con eólica, sabemos los niveles de complementariedad y en qué momentos es que vamos a tener disponible esa energía. Si tenemos tarifa plana, pues realmente no habrá señales de precio interesantes. Entonces, las tarifas horarias también se vuelven un tema importante a trabajar como país. Eso nos va a hacer cambiar todo el esquema, porque todo lo que tenemos montado lo tenemos bajo otras condiciones. La medición inteligente, ahora lo mencionábamos, si bien el reto se había puesto muy grande, la meta de ese 75% posiblemente no lo alcancemos, hay maneras más sencillas, hay formas también en que no tenga que ser el super equipo y mande todos los datos en tiempo real, hay otras maneras también de conocer muy bien el consumo. Nosotros también, como mencionaba ahorita Alejandro, tenemos equipos que ya se consiguen de bajo costo para instalar y conocer cómo es el consumo en cada uno de los electrodomésticos en mi residencia, etc. Entonces eso también, ese dinamizador, hay que masificar más la medición inteligente. Hoy hay una restricción importante y es que quien participa con respuesta a la demanda, particularmente con la demanda desconectable voluntaria, hay unos requisitos regulatorios en términos de unas pruebas de disponibilidad y casi que si yo lo desconecto no se afecte el sistema, que son costosas, ¿cierto? O que tienen unos trámites ahí asociados. Y otro asunto que aparece en este lenguaje de la respuesta de la demanda es la figura del agregador,
que hoy pues digamos no está en la cadena de los diferentes agentes, pero pues que ya el plan de desarrollo nos pone en alerta en que tenemos que tener más agentes de otros roles. Ese agregador es el que permite que aglomera o agrupa, como dice la palabra, agrega varios usuarios que tienen poquita posibilidad de hacer participación de respuesta de la demanda, pero que cuando ya este agregador los organiza, hace toda la gestión, responde por algunos de la información y de los detalles asociados a esta configuración de cada uno de los usuarios, empieza a ser una figura muy interesante. De hecho, hay un piloto también, hay una empresa, sé que hay por lo menos otras dos, pero por ejemplo la empresa Julia agrega cerca de 280 fronteras comerciales con sus clientes con la posibilidad de ofertar demanda desconectable voluntaria, y en un año ha podido respaldar más de 400 gigavatios hora en respuesta de la demanda, como les mencionaba ahora, variando patrones de consumo, pero también hay otros esquemas. Las empresas, incluso las edificaciones en el sector de construcción, hay una cantidad de plantas de respaldo que en cierto momento podrían entrar también a apoyar y a modificar algunos de los comportamientos del sistema. Entonces, para no irme mucho más allá, de los retos regulatorios que tenemos, sí hay uno que a mí me parece interesante destacar, y es que en las encuestas pues, que se hacen de cómo lo que se derivó de la 1715 efectivamente está siendo aprovechado, a mí me llama la atención, digamos que solamente el 7% de los proyectos que se presentan para obtener esos beneficios que se establecen de gestión eficiente de la energía, solo el 7% de la industria manufacturera. Cuando nosotros vamos y les preguntamos, y lo ha hecho también la Andy con sus grandes clientes, es que realmente a veces los incentivos no son tan llamativos o no son tan atractivos versus la tramitología y lo que eso implica. Entonces, casi que lo que se está dando, los ejemplos que mostramos ahora, a ver, lo que lo ha dinamizado más ha sido el mercado, más que esos incentivos que a veces son alguna disminución en arancel, pero realmente el fuerte lo está asumiendo la misma industria. Esto pues tenía para contarles con respecto a estos retos regulatorios y cómo vamos y qué es lo que ha pasado en el último tiempo con respecto a la generación distribuida y a la participación activa de la demanda. Ana, muchas gracias. Muy interesante ver esta perspectiva. Sí, yo creo que es, así como hemos hablado de una realidad digital, creo que es muy importante que nuestros gobiernos se entren en esas realidades digitales, que realmente los procesos de cambio que se tienen que dar para que comencemos a tener una demanda activa comiencen a verse en unas formas más eficientes para que los ciudadanos podamos participar de esos procesos y no tengamos que vivir, digamos, una tramitología demasiado larga. El planeta no espera y realmente los ciudadanos están dispuestos al cambio. Ricardo, hablemos por qué... no, tengo primero a Alejandro, qué pena. Sí. Alejandro, hablemos de un poco de cuáles son los estímulos que tenemos para comenzar a hacer construcción sostenible, o solamente aquellos que seamos idealistas y creamos que podemos salvar el planeta e invertir en ello es bueno. Sí, Jairo, no, pues, en primer lugar quiero resaltar la importancia que tienen las regulaciones y todas las instrucciones que tengamos desde el gobierno nacional. Por medio de las regulaciones es que nos alineamos a todos los ciudadanos en cuanto a qué podemos hacer alrededor de la construcción sostenible. Aquí quiero detenerme un poco para que esta charla nos quede por definición qué es una construcción sostenible desde la resolución 0549 del 2015. Se entiende por construcción sostenible el conjunto de medidas pasivas y activas
en diseño y construcción de edificaciones que permiten alcanzar porcentajes mínimos de ahorro de agua y energía señalados en la presente resolución, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al ejercicio de actuaciones con responsabilidad ambiental y social. Me parece que este es un buen punto de partida. Nuevamente, resalto o reitero la importancia de estas normatividades para que todos estemos hablando el mismo idioma. Y aquí, desde la definición de qué es una construcción sostenible, nos habla de dos puntos bien importantes. El primero, que la sostenibilidad la podemos lograr con cosas económicamente medidas, económicamente baratas, por decirlo así, y que la sostenibilidad, reitero el punto, es tanto en el punto de vista de la energía como también del agua. Entonces, las medidas pasivas que pueden ser tan sencillas de concebir pueden ser de tener muy en cuenta la edificación, en qué piso térmico va a estar ubicado, de acuerdo al piso térmico, cuál debe ser la orientación de las fachadas de las edificaciones para aprovechar o alejarse de la radiación solar y de todos los efectos que puedan estar afectando el confort, ¿cierto? Si nos fuéramos a unas diapositivas anteriores, veíamos que el confort de una vivienda finalmente se ve en el costo o esa barrita de refrigeración y la de calefacción, ¿cierto? Todos los esfuerzos en cuanto a tener una climatización suficientemente confortable, pues los podemos empezar a atender desde tener unas muy buenas medidas pasivas, desde la concepción del diseño. En la siguiente diapositiva, entonces, tenemos un barrido de todas las regulaciones que ha tenido, sobre todo el sector de la construcción, y desde ese primer hito, como mencionaba ahorita Ana, que fue la ley 1715 del 2014. Ya en el 2015 el Ministerio de Vivienda tuvo los primeros lineamientos de la construcción sostenible con el decreto 1285, con la resolución 0549, en donde en la diapositiva anterior mostrábamos pues esa definición. Es importante que la audiencia sepa que el acceso a toda esta documentación es gratuita y tiene no solamente, digamos que una documentación muy legislativa, sino también técnica, ¿cierto? Allí encontramos unos anexos, el anexo 1, por ejemplo, de la resolución 0549, guía de la construcción sostenible para el ahorro de agua y energía, con unas buenas prácticas alrededor de la construcción sostenible. Luego, se encuentra uno también con temas que ameritan la reflexión. Por ejemplo, en el 2015, pues la resolución hablaba de unos porcentajes de ahorro para empezar, para que las construcciones debían de cumplir en el primer y segundo año, y dependiendo del piso térmico en el cual estuvieran ubicados. Allí rescato la importancia de nuestro proyecto, el proyecto 02 de construcción sostenible, cómo estamos pretendiendo hacer esta reflexión según el piso térmico. Pero allí en esta resolución del 2015, digamos que excluían a las viviendas de interés social y de interés prioritario de esta normativa, lo cual contrasta bastante con las cifras que mostraba ahorita acerca del potencial de ahorro que puede tener el gobierno si llegase a implementar medidas de coeficiencia, ¿cierto? Afortunadamente, digamos que todas estas medidas que no tenían mucho sentido ya las están, digamos que, corrigiendo a partir del nuevo COMPES. Pues ya contamos con un COMPES del Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales, más reciente del 2018, en donde se están adoptando pues muy buenas prácticas, de tal manera que quiero, digamos que también aquí como aportarles este pastelito de las regulaciones alrededor de la construcción sostenible, su punto de partida
en el 2014 con la ley 1715 y cómo a medida que han venido avanzando los años, pues se han venido incorporando regulaciones al respecto y que todavía también están pues en construcción. Igualmente desde el sector privado con las iniciativas como el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible, con lineamientos como CASA, que tiene en cuenta la concepción de la edificación desde los primeros esbozos, ¿cierto?, de la construcción y cómo desde allí podemos lograr una sostenibilidad. De tal manera que ahorita también en diapositivas iniciales hablábamos de cuáles eran esos primeros obstáculos con los que se encontraban originalmente todos los gremios alrededor de la construcción sostenible y mencionaban uno de los resultados en Colombia, que estábamos en el top 5 de aquellos 20 países que mencionaban que indiscutiblemente las regulaciones y los incentivos eran un obstáculo. Creo pues que de cualquier manera pues se está trabajando en pro de ello. Alejandro, muchas gracias. Veamos ahora cómo nos estimula el transporte, a ver si podemos comprar, si nos cierran la brecha que tenemos entre los vehículos eléctricos y los vehículos a gasolina. Cuéntanos, Ricardo. Claro que sí. Bueno, ya para cerrar entonces la sesión, entonces sí, en tema de legislación o regulación, pues obviamente lo primero que resalta es el año pasado, obviamente el gobierno nacional ya lanza la ley 1964 que incentiva, precisamente promociona el uso de los vehículos eléctricos. Dentro de esas disposiciones, obviamente pues hay varias, hay algunos beneficios económicos, el tema pues obviamente que conocemos de los pico y placa, plantea unas metas también, habla de incorporar vehículos eléctricos en las flotas oficiales del país. Interesante en el tema de sistemas de transporte masivo, también pone unas metas para que se empiecen a incorporar vehículos eléctricos en el transporte. De hecho, yo ahorita cuando arranqué con el tema de vehículo particular, realmente es como indicativo porque es más cercano a la gente, pero en el sector transporte hay mucho por hacer y aquí quiero resaltar pues bastante trabajo que se ha hecho inclusive con la industria, con colegas, de pensar precisamente en ese transporte sostenible. Medellín también tiene cierto liderazgo también en ese sentido de transporte público, obviamente pues desde el metro, historia pues muy antigua cuando el tranvía era eléctrico en el Medellín de 1900 y algo, pero pues digamos que hoy en día hay bastante potencial también y ahí sí falta de pronto un poquito de política o reglamentación también a nivel local para el tema de transporte masivo eléctrico. Y bueno, lo que todos quisiéramos también es ese tipo de ayudas, que también hay unos beneficios de IVA, por ejemplo, eso es un buen arranque, digámoslo así, pero los cierres financieros todavía detienen a bastantes personas, aunque hay empresas ya, conocemos todos algunos casos de empresas locales que ya han traído vehículos de carga liviana precisamente para probar en empresas. Hay reporte pues en otros países que efectivamente la operación con vehículos eléctricos es más eficiente económicamente, digámoslo así, además de que no estamos que estamos aportando temas de calidad del aire, porque recordemos que todo esto está motivado por los acuerdos de París y es por esto que el gobierno lanza pues como esta estrategia nacional para la movilidad sostenible. Entonces digamos que es un gran avance, pero también hay camino pues por recorrer. También está pues va acompañada de la ley 1972, es porque esto, como comentaba, viene pues de los acuerdos de París que habla precisamente de garantizar la salud y mejorar en este caso el tema de vehículos eléctricos. Y pasas a la siguiente, Ana, pues aquí también el gobierno se ha trabajado ya unos COMPES. En esos COMPES se destacan pues principalmente estos tres que están alineados en la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, que es el 3934, 3943, 3991. Y aquí empiezan a aparecer como ya esas de forma más concreta. De hecho, lo tengo en la siguiente diapositiva. Si pasamos a la siguiente, se ven ya como datos más puntuales que podemos resaltar. Lo primero es en la meta del gobierno actual, en el Plan Nacional de Desarrollo para 2022, pues ya se espera que haya 6.600 vehículos en este momento, ¿cierto? Hoy en día estamos alrededor de los 1.600 vehículos, hablo completo porque ahorita hablábamos de las cifras solamente de los eléctricos y ligeros, más o menos 903, pues casi 1.000, algo así, pero en conjunto total, la idea es pasar a 6.600.
Y de hecho, me voy a brincar a la cifrita que hay en la meta del COMPES 39-34, que es de 600.000 en el 2030, abajo a la derecha. Se quiere pasar de los 1.695 vehículos que hay hoy en día a 600.000. En las proyecciones que hacíamos muy a la ligera, repito, eso no son cifras muy contundentes, es una proyección muy a la ligera, muy conservadora, inclusive comparando la demanda energética conservadora, da más o menos que acumulado va a haber 120.000 vehículos, más o menos. O sea que si seguimos con la tendencia actual, probablemente la meta no se cumpla. Entonces eso es interesante porque vamos a ver ese punto de inflexión donde hoy, o sea, las gráficas que yo lo mostré hoy es con los datos que hay hoy de Andemos, con la ley del año pasado, efectivamente, vamos a ver si esas estrategias ayudan a que eso suceda, porque realmente que prácticamente es casi 4 veces pues, lo que habría en la proyección que tenemos, o sea, que no la estaríamos cumpliendo. Y obviamente para toda empresa que quiera hacer conversión a flota vehicular eléctrica o particulares, todavía hay una diferencia de precios y digamos que eso es como la gran barrera, pero también, como les comentaba, digamos que la curva de dólar por kilovatio hora del almacenamiento energético también está bajando exponencialmente, entonces se espera que para más o menos 2022 ya empiece a haber ya, digamos, como esa convergencia de curvas en la explosión de lo eléctrico y los precios mucho más asequibles, y por ahí pues habrá también temas para trabajar, ¿cierto? Entonces digamos que estos son como los datos principales, la incorporación de vehículos eléctricos en las flotas de transporte masivo y en las flotas de vehículos oficiales. Y bueno, finalmente, para pasar a la última diapositiva, dado que en el proyecto Energética 2030 estamos trabajando con la conversión, aquí sí hay un campo de trabajo todavía para explorar. De hecho, hoy en día, la revisión técnico-mecánica, la reglamentación que rige esto todavía no está adecuada a vehículos eléctricos. De hecho, en vehículos eléctricos, como se ve en la 6589, habla de la revisión del sistema eléctrico, pero no tiene realmente nada de fondo para verificar eso. Aparte, si la revisión sigue siendo revisión de gases, pues en el vehículo eléctrico prácticamente no habría que hacerla. Otra cosa son temas pues, de seguridad y esto, porque la batería del vehículo tiene unos elementos de seguridad importantes. Entonces, la reglamentación pues, debería ir como acorde al tipo de tecnología. Y, por ejemplo, para la conversión eléctrica o híbrida de vehículos, pues sabemos que ya hay oferta, pues que ya hace conversión de vehículos principalmente antiguos a vehículos eléctricos, bastante interesante, me encantan esas iniciativas, pero pues también tendrá que tener su propia resolución o reglamentación, como lo fue en su momento, como la ponemos ahí en el 2012, la reglamentación para la conversión a gas. Entonces hay que tener en cuenta eso porque tiene sus particularidades, porque depende también del vehículo, del tipo de tecnología, porque puede ser full eléctrico, puede ser también híbrido, y eso pues hay que empezar a considerarlo porque eso es una realidad, eso no es una cosa de largo plazo, y digamos que por ahí pues hay todavía tela para cortar. Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Imagínense que les tengo algo muy interesante antes de que entremos en este. Les tengo una invitación para que nos reunamos con esta oportunidad que es Energética 2030, que es tener investigación de talla mundial aplicada a Colombia. Para que ustedes que son gomosos de la energía, nos sentemos varios viernes y hablemos de estos temas que nos interesan a todos. Podemos tener una buena tertulia los viernes a las 3 de la tarde, podemos aprender y de paso encontrar nuevas formas para detener los elementos del cambio climático. Eso es lo que les ofrecemos desde Energética 2030 y queremos hacer una cita con ustedes. Queremos que nos veamos el próximo 9 de octubre y hablemos, por ejemplo, de nuevas fuentes de energía. Pero continuemos aquí. Vamos a hablar de algunas inquietudes que han surgido pues, alrededor de esta presentación. Y a mí me gustaría escuchar de parte de Ana. Definitivamente, cuando uno escucha las noticias son buenas, ¿cierto? Ya se están haciendo cosas, estamos avanzando, pero como veía hace poco en un estudio, decía, al ritmo que vamos, todavía no es suficiente para salvar la situación. ¿Qué medidas encuentras tú se deben mover en este país para habilitar de una manera más eficiente, digamos, esa participación, para crear un mercado de demanda mucho más dinámico? ¿Qué hay que entregar
¿sí? En términos de regulación, en términos posiblemente de estímulos a los prosumidores para que puedan entrar a participar de un mercado más activo. ¿Las barreras son tecnológicas o las barreras son regulatorias? ¿Cuál es tu visión, Ana? Cuéntanos. Bueno, Jairo, yo creo que la principal barrera es la tramitología. En cualquiera de los escenarios, siempre que evaluamos cuál ha sido el impacto de esta medida o este incentivo, al final el usuario, es que el usuario no es una empresa de generación de energía, ¿cierto? Ese no es su negocio, o es un industrial, o es un centro comercial, o eres tú en tu casa. Entonces poner trámites adicionales, estar pendiente de reportar de una manera o de la otra, desincentiva mucho la participación. Tiene que ser algo que prácticamente se haga de manera automática. Por eso es que se habla de esa nueva figura del agregador, que sería el intermediario para que muchos más usuarios empiecen a participar, pero que tampoco, digamos, el sistema entre en crisis, porque a veces digamos, el temor no solo de los operadores de red, sino también incluso del operador del mercado y todos los que están en el contexto del mercado de energía en el país, pues los riesgos también son muy altos. Entonces, tener esa figura intermedia en la que no lo liberamos completamente y no queda en manos solo de los millones de usuarios que haya, sino con esa figura de agregador que garantice cierto nivel desde el punto de vista técnico y también comercial, financiero, y puede ser una vía interesante, y eso de hecho es lo que se plantea en las diferentes propuestas. Esa es una que yo pensaría que es de las más relevantes. Y la segunda, ahorita lo mencionábamos, de la medición avanzada. Es muy difícil, el ritmo en el que vamos no nos va a dar. La misión energética propone unas fases intermedias en las que, sin necesidad de tener en todos los hogares la medición inteligente o en todos los grandes clientes, sí empezar al menos por unos gruesos. Sí es posible hoy, lo veíamos con el ejemplo de Azimut, de Julia, de todas estas empresas que ponen a disposición del usuario y le muestran los beneficios de tener esa medición inteligente. Entonces, esa educación del cliente también de ver, bueno, finalmente sí obtuve unos ahorros, y de replicar y de hacer mucha más publicidad o más prensa de los beneficios. Cuando el usuario vea los beneficios, va a arrancar y va a participar de una manera mucho más activa. Ana, muchas gracias. También pensando pues en este mismo contexto, pues nosotros vemos que casi todas las construcciones LEED que vamos conociendo, certificadas LEED, casi siempre son edificios relativamente suntuosos, ¿cierto? O edificios caros. La pregunta que yo tengo para Alejandro ¿es posible que tengamos construcción sostenible a nivel de vivienda de interés social? Sí, Jairo, incluso ahorita lo resaltaba pues, desde la resolución misma del decreto del 2015, en donde excluían la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario como una obligación para la concepción de este tipo de vivienda, incorporando técnicas de ecoamigabilidad. Tanto desde el punto de vista activo como desde el punto de vista pasivo. De hecho, o sea, con el solo hecho de incorporar unas buenas orientaciones de las fachadas, se pueden tener nuevamente una construcción sostenible. Son unos factores de pronto muy fáciles de incorporar desde el diseño, que quizás vemos muy lejano la palabra sostenible. Por la idea de este Facebook Live es precisamente acercarlo más a la ciudadanía y que nos incluyamos todos, de que todos podemos aportar algo hacia la sostenibilidad. Y estoy hablando no solamente de esas grandes corporaciones que contratan otras corporaciones para que diseñen su edificio, sino también estoy hablando del usuario que quiere levantar su segunda planta,
¿cierto? Incorporando estas buenas medidas, con eso puede estar haciendo la diferencia. Y digamos que respondiendo tu pregunta en particular para la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario, con mayor razón. Además, teniendo en cuenta todo el ahorro significativo que estas iniciativas podrían generar en la misma administración, con potencial de inversión en otras áreas. Entonces, digamos que en la pequeña escala uno se encuentra siempre en la situación como, voy a hablar de un ejemplo en el cual todos nos hemos visto, y es, tenemos un bombillo incandescente que consume una buena cantidad de energía, y cuando vamos a un supermercado, una cadena de gran superficie, a comprar el bombillo tipo LED, pues nos cuesta el doble fácilmente, el triple, pero también digamos que debemos de tener esa visión a mediano y largo plazo, no ser tan cortoplacistas de lo que implica una inversión inicial. Que creo que allí hay un buen trabajo que debemos de hacer para cambiarnos todos un poco ese chip, ¿cierto? De pensar en los ahorros que se nos podemos obtener a raíz de simplemente comprar ese bombillo, que sí, inicialmente es más caro por toda la tecnología que incorpora, pero de hecho los costos de esas tecnologías van disminuyendo, pero verlo más en el mediano y largo plazo, que son ahorros significativos que vamos a obtener. Yo creo que eso es algo en lo que hay que trabajar, como en ese chip social de tener una mirada más a mediano y largo plazo, para poder incorporar desde ya medidas de sostenibilidad con mayor impacto. Entonces necesitamos que el sistema financiero cree instrumentos, porque finalmente lo que estamos hablando es de que podemos obtener un ahorro en el largo plazo, pero necesitamos la plata hoy para poder invertir. ¿Y qué acerca de la casa de mi abuela, que la quiero conservar? ¿La reforma también puede ser sostenible? Totalmente. Incluso ahorita pues mostraba las cifras de esos ahorros, que contrastaban un poco las nuevas con las de repotenciación. Hablábamos de cifras de 10 y un 5% respectivamente, pero claro, la repotenciación en este caso desde el punto de vista de los electrodomésticos al interno es que, Jairo, el solo hecho de tú comprar una nevera que cumpla ya con unos sellos de energía mucho mayores que los que pueda tener la casa de tu abuela en este momento, porque los electrodomésticos anteriores tenían un mayor consumo de energía. Con eso estamos haciendo el cambio. Con solo cambiar los elementos de iluminación, digamos que con esas medidas de los elementos de consumo al interior de la vivienda, estamos logrando un gran cambio. Entonces, no es algo que solamente le competa a las viviendas nuevas, sino también a las actuales y a las que van a tener una vida pues mucho más longeva. Alejandro, gracias. Ricardo, ahí frente al fenómeno, digamos, de la epidemia del COVID, ha aparecido un temor, ¿cierto?, a nivel de tener transporte sostenible, ¿cierto? El COVID desafortunadamente ha alejado a las personas del transporte público, y nosotros tenemos un transporte público, afortunadamente en Medellín, que tiene una buena base eléctrica. Tenemos un metro. Esta semana se aprobó un COMPES para ampliar la línea del metro liviano en el 80, hay los cables, hay un tranvía que hacen parte de esa movilidad eléctrica sostenible, pero pues la gente va o está apelando a la movilidad individual, ¿cierto? ¿Qué tan difícil es acceder hoy en día a un vehículo barato, ¿sí?, que sea eléctrico, ¿cierto? Mucha gente ha ido por la motocicleta, ¿no? Y la motocicleta pues tiene unos impactos ambientales. La motocicleta de combustión, con motor de combustión, tiene un impacto ambiental serio. Entonces, Ricardo, cuéntanos qué tan difícil es para ese ciudadano consciente que le teme todavía a algunas cosas en el transporte colectivo y quiere de pronto irse por un transporte eléctrico. ¿Qué le recomendarías? O sea, a mí, Ricardo, Claro que yo sí. soy ese ciudadano. O sea, sí.
Sí, de hecho, no, eso es un punto muy importante y digamos que estamos viviendo una cosa sin precedentes. Este tema del COVID realmente es una cosa que ha hecho impredecible muchos sectores. Uno de ellos fue el de transporte, primero pues bastante afectado por las cuotas, inicialmente pues de 30% que han ido aumentando, pero que sí han desincentivado el uso del transporte público, siendo el interés de todos que sea lo contrario, ¿cierto? Entonces, faltará también cómo evoluciona pues este tema de la pandemia para que se estabilicen muchas cosas. Hubo un par de fenómenos, digamos que el primero fue que efectivamente hubo un incremento en el interés de comprar vehículo particular o motocicleta, contrario a todas las tendencias, digamos que el año pasado sin pandemia, realmente toda la movilidad va a cambiar. Digamos que siendo yo también muy interesado en los temas pues, de vehículo y todo esto, es cierto y es real que a futuro la movilidad va a ser mobility as a service, o sea, realmente el servicio de transporte ya no va a depender de que yo tenga mi vehículo, ¿no? Y en teoría no debería ser así. Eso tiene pues varios elementos, no quiere decir que es que los vehículos entonces no se puedan vender, o no, todo lo contrario, es la mejor articulación de todos los modos de transporte y es la multimodalidad, y es ahí donde entra a jugar ese elemento importante de cómo poder ver los diferentes modos de transporte, pero que sean obviamente pues, efectivos, eficientes, amigables con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, este año entra algo sin precedentes que es la pandemia y cambia todas esas dinámicas. Todos los buenos oficios que se habían hecho para incentivar el tema de movilidad en transporte público, pues están hoy bastante afectados. Eso habrá que retomarlo. Inclusive había unas tendencias, unas tendencias muy interesantes que es el modelo ASI, Avoid, Shift and Improve. Y es que cuando yo me voy a mover, yo debo tratar primero de pues, evitar, por ejemplo, yo tener que salir en mi gran vehículo combustión, ¿cierto? Sino que yo debo tratar de evitar eso, entonces veo las siguientes alternativas. Ahí entra a jugar obviamente el transporte público, taxis, etcétera. Para que eso sea exitoso, pues debe haber una mejor calidad de ese servicio de todos los sentidos, en disponibilidad, en frecuencia, en calidad. En este caso, ahora que hablamos, pues que la pandemia es algo que afecta ese componente, porque hoy a la hora de la gente querer salir y piensa en transporte público, piensa en pandemia, entonces eso cambió todo el mindset en este momento, que habrá que ver eso cómo evoluciona, repito, pero hay que recuperarlo, porque efectivamente el crecimiento de las ciudades y los temas de emisiones están llevando a que ese siguiente paso del shift es precisamente cambiar a otro tipo de medio de transporte, y el improve va directamente ligado a los temas de movilidad sostenible. Y eso tampoco quiere decir que sea necesariamente eléctrico, ¿no? Hay otras tecnologías también limpias, o también incluir en el modo multimodal el tema de la caminata, la bicicleta normal también, o la bicicleta eléctrica para el caso de ciudades como Medellín, Manizales, que es de bastantes pendientes. Entonces, realmente soluciones hay, tecnológicas, amigables, etcétera. El éxito será en la articulación. Y en este Avoid, Shift and Improve entra el elemento pandemia que desincentiva hoy ciertos modos, pero que en algún momento pues eso deberá volver, no digo a la normalidad, pero será otra normalidad, pero las ciudades igual no han cambiado, la demografía sigue aumentando en las ciudades, la contaminación, aunque la pandemia nos encerró y bajó un poquito, se va a volver, entonces eso, los requerimientos que nos llevaron a estas primeras necesidades van a seguir, y entonces eso va a ser otra vez tema para trabajar más adelante. Los datos, las plataformas móviles que nos permita sincronizarnos, ¿no? Que nos permita saber cómo elegir los modos y que podamos tener la disponibilidad. Correcto. Muchas veces el vehículo eléctrico, particular, es la respuesta al temor a la indisponibilidad. Si hay disponibilidad, si sabemos que está disponible, posiblemente le tenemos mucho temor, le perdemos el temor a esa indisponibilidad. Entonces, en ese sentido, las plataformas tienen mucho que jugar. También hoy en día, por ejemplo, el metro nos cuenta qué tan llenos están los vagones, ¿sí? Ya poniéndose a tono, ¿sí? Con el temor de los usuarios. Yo quiero agradecerles a toda la audiencia, quiero seguirlos invitando a partir de ahora a estos viernes de Energética 2030, estos viernes que tendrán pues con los cuales recorreremos los temas que hacen parte de la misión que tiene este ecosistema. Nos reuniremos nuevamente el próximo 9 de octubre. Vamos a hablar de fuentes de energía, vamos a hablar de biomasa, vamos a hablar de fotovoltaico, vamos a hablar de eólico. Vamos a hablar, luego nuevamente nos reunimos el 30 de octubre,
¿sí? Allí estaremos hablando de este contexto, y en este contexto vamos a hablar de regulación, de los mercados, un poco extender parte de este abrebocas que hemos hecho hoy en este live, y que pues nuestros investigadores les han dado a ustedes ya unas ideas muy interesantes acerca de cómo se va moviendo este tema regulatorio. Luego hablaremos de la gestión, cómo se garantiza que esa energía donde se produzca llegue a donde se necesita, ¿sí? Y finalmente hablaremos de algo muy importante, y es el fortalecimiento institucional. Eso ya será por el 27 de noviembre, que estaremos hablando acerca de cómo todo este ecosistema permite que tengamos una colaboración desde distintos lugares del mundo. De hecho, hoy Alejandro nos acompaña desde los Estados Unidos, ¿sí? Y por eso tiene esa taza, la cual nos dice que es Colombia y no Colombia, ¿cierto? Esa tiene una razón muy especial. Y bueno, es una oportunidad en la cual nos hemos conectado con el mundo, nos conectamos con las regiones, y estamos construyendo un país distinto, y construyendo un planeta distinto. Yo quiero agradecerle a todas las instituciones que nos han permitido hacer esta transmisión el día de hoy, a todas las unidades de comunicación de las distintas entidades de Unimedios en la Universidad Nacional, agradecerle a Alejandro Martín, a nuestra comunicadora Elizabeth Barrientos, que nos ha ayudado en todo este montaje. Quiero agradecer a los canales de AFID, UPB, Universidad de IA, al Grupo ISA, a XM, a Internexa, a la Universidad Francisco de Paula Santander, SECAR, Unisucre y Uniguajira, que se conectan hoy y que nos permiten hoy llevar y compartir esta experiencia a nivel nacional. Y por supuesto que todo este ecosistema es en buena medida posible gracias al financiamiento hoy en día del hoy Ministerio de Ciencias, y antes Colciencias, dentro de su programa del ecosistema científico. Muchas gracias a todos ustedes, y espero verlos el próximo 9 de octubre, viernes 3 de la tarde, para que sigamos hablando de energía y de energética. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.